la auscultación pulmonar destaca una disminución de los ruidos respiratorios y roncos en todos los campos. La exploración cardiovascular y abdominal son normales y en la radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral con apariencia de vidrio esmerilado. Ella revela que es positiva para el VIH. ¿Qué será? Neumonía. ¿Neumonía por quién? Por neumosis. Todo lo que les describen ahí es como CDT. Neumosis giloesi. El neumosis giloesi es un hongo que tiene tropismo de especie, porque si ustedes encuentran por ahí un libro más viejito, dice Neumocystis carini. El Neumocystis carini es de los roedores, no de los seres humanos. El nuestro es el Neumocystis giloesi. Es oportunista. Hay dos miradas de lo que es el hongo. Algunos dicen que nos infectamos a lo largo de la vida al entrar en contacto pues, por el aire o el agua, por el neumocystis, y que al tener un compromiso del sistema inmune, ¿cuál es el factor de riesgo más grande para infectarnos con neumocystis? ¿Cuál será? El recuento de seres sin miedo. CD4 menores a 200, el pobre tiene meningitis por criptococo, infección por mucor y, bueno, por mucor no tanto, pero por el neumocystis. ¿Sí? Digamos, eso antes de los tratamientos era la causa del fallecimiento del paciente con VIH. ¿Okay? Claro, inmunocompromiso por otra cosa, ¿sí? Radioterapia, trasplantes, todo eso. Las teorías, hay una teoría que dice que nosotros somos el hábitat del hongo y que rápidamente una vez que nacemos, al contacto con los otros seres humanos, adquirimos el hongo. ¿Por qué está planteada esta teoría? Porque el fallecimiento de personas por otra condición, al hacerle la necropsia encuentran el hongo y nunca en la vida tuvo neumonía ni ninguna condición infecciosa por este hongo. Antes de la epidemia del VIH, los pacientes que se veían afectados por el neumocystis eran niños que nacían prematuros de con bajo peso, y sobre todo los niños que, más que criados en la familia, eran institucionalizados, digamos, los orfanatos y todo. Los primeros estudios del neumocystis como agente patógeno están referidos desde la Segunda Guerra Mundial en niños mal alimentados. Ese es otro factor de riesgo. Usted con una baja nutrición entra en inmunosupresión, ¿sí? Y el estrés de la guerra. El factor de riesgo más grande que hay es que el recuento del CD4 sea menor, pero bueno, en adultos, en niños o adolescentes. Y la infección es una neumonía clásica. Entonces recuerden que el agente infeccioso, el neumocystis, la especie es Neumocystis giloesi, ¿sí? En los seres humanos. Entonces es un hongo que anteriormente se consideraba un protozoario. De hecho, por ahí hay un ciclo hipotético de vida que hay en los libros. Como encontraban la estructura del hongo, creían que era como un protozoario. Y si había ese quiste, pues debió haber hecho un ciclo, pero nadie no lastimó ese quiste. Es una bolsita con los colmillos. Lo que les digo yo es menos frecuente, era menos frecuente en áreas tropicales, o sea, en nuestras regiones casi no había, pero la epidemia del VIH pues hace que todos nos podamos infectar con el neumocystis. ¿Cuál es la vía de entrada? Volvemos a lo mismo. Como no se ha podido cultivar, no hay un medio sintético en el cual se pueda aislar, entonces el momento de la infección, el tiempo de incubación, todo eso no se tiene claridad. Lo que sí hay una certeza absoluta es en el proceso infeccioso y en lo que produce. Cualquier edad y cualquier sexo, género, como quieran llamarlo, se puede infectar y producir. Si la inmunidad no le da para más, se va a enfermar y le produce la infección. Si tiene los factores predisponentes, la mayoría
fagocitosis, la pueden encontrar como PSP, neumonía por neumocistis. ¿Okay? Son pacientes con VIH, SIDA, que no reciben profilaxis. Bueno, la profilaxis es con trimetoquín, sulfamethoxazol, fíjense que es con un antibiótico, no con un antimicótico clásico. Con los tratamientos nuevos ha disminuido mucho la incidencia de la infección por neumocistis. Señor. No, el paciente que tiene diagnosticado con VIH le dan profilaxis con trimetoquín para que no se vaya a infectar por lo menos hasta que adquiere un recuento normal de CD4, porque acuérdense que el tratamiento contra el VIH lo que busca es que tenga un recuento normal de CD4 que lo haga tener una calidad de vida adecuada. Y obviamente la mayoría de los pacientes con neumonía por neumocistis no tienen ni diagnóstico de VIH, ni reciben terapia para el VIH, ni si no reciben terapia, si no está diagnosticado no le van a dar profilaxis. No sé cómo le dan profilaxis para algo que no le han diagnosticado. Y es ese paciente que consulta en repetidas ocasiones con neumonía. ¿Sí? Entonces lo atienden y a veces logra salir de la neumonía, pero va a volver porque tiene el factor de riesgo más grande. Por eso hoy en día paciente joven con neumonía o con síntomas de tuberculosis, pues le hacen de una vez para ahora. Si usted está diagnosticado con tuberculosis, le hacen prueba de VIH. ¿Sí? Tenga la edad que tenga. Digamos ya esas son las dos hipótesis que les di. Uno dice que lo contrae cuando el sistema inmune se disminuye los CD4 y la otra teoría es que nosotros somos el hábitat del hongo. ¿Cómo es la respuesta inmune? Los diversos estudios indican que son tres condiciones las que limitan el desarrollo, que son los linfocitos CD4, el interferón gamma y los macrófagos alveolares, porque ahí es donde va a empezar todo el proceso de la infección. ¿Sí? Entonces, la fagocitosis, los macrófagos alveolares, al fagocitar adecuadamente, eliminan o controlan el agente infeccioso. Los macrófagos son activados por el receptor de manosa, que son esos PAMs. Todos estos procesos son facilitados por anticuerpos específicos y por el complemento. Las infecciones más frecuentes es a nivel del pulmón, o sea, la neumonía en un 95%, pero también hay infecciones extrapulmonares a nivel de los ojos, de los oídos y de diversos órganos. El paciente con VIH positivo presenta la infección cuando la cuenta de CD4 está por debajo de 200 y en los niños por debajo de 400. Pero en los niños la complicación es más grave. Que se presenta neumonía severa, aguda y difusa, que pueden desarrollarse de manera lenta hasta que produce una insuficiencia respiratoria progresiva. Y ese es el tratamiento, es la causa del fallecimiento del paciente. Digamos que al principio pues, son los síntomas inespecíficos de fiebre, fatiga, igualito, mire, pérdida de peso, fiebre, tos seca, y es la diferencia con la tuberculosis. Porque la tuberculosis es una tos productiva, al principio tal vez no, pero termina siendo productiva. El paciente tiene disnea, que al principio puede ser de esfuerzo y después se vuelve ortornea. Cada vez que se levanta, intenta ponerse de pie, le da la disnea. La tos no es productiva y es productiva en pacientes que fuman, por ejemplo, el paciente del caso clínico y el paciente con EPOC o bronquitis. En la radiografía, infiltrados difusos bilaterales, reticulares, nodulares, con imagen en vidrio esmerilado o en vidrio despulido. Sus compañeros dijeron, pero todas las neumonías producen vidrio despulido. Ahí después puede terminar el diagnóstico diferencial, ¿no? Casos atípicos con
produce pólipos en el conducto digestivo externo, un paciente que tiene otorrea, dolor y incluso puede producir ruptura del tímpano. En general los pacientes pues obviamente acusan dolor y se puede confundir con una otitis media bacteriana. A nivel oftálmico, coroiditis, por lo regular se encuentra en el examen rutinario o en tratamientos por citomegalovirus o sarcoma de Kaposi. Fíjense que son todas las infecciones que le dan al paciente con VIH-Sida, ¿cierto? El citomegalovirus, Kaposi. Se observan placas blanco-amarillentas en la parte posterior de la retina, unilateral o bilateral, y eso disminuye la agudeza visual, visión borrosa, fosfeno. A nivel de otros órganos, puede producir nódulos adenosos, necróticos, en ganglio linfático, vaso, higo, médula ósea, tracto gastrointestinal, etc. A corazón, cerebro. O la diseminación pulmonar. Entonces, la neumonía hay que hacer un diagnóstico diferencial a infecciones por citomegalovirus, micobacterias no tuberculosas y micobacterias tuberculosas, histoplasma, coccidioides, plasmocosis y criptococosis. A nivel de oído, rinosporidiosis, infecciones bacterianas, y en lo que son a nivel oftálmico, infecciones por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, procesos metastáticos, o sea, todas las comorbilidades que le dan a los pacientes con SIDA, porque esos ya son pacientes con SIDA. ¿Cómo se hace la identificación? La muestra se toma por lavado broncoalveolar, que es la forma en la que se puede obtener una mejor muestra y en la que se le puede hacer menos daño al paciente, ¿sí? Las otras podrían ser muy invasivas. Se toma el esputo, digamos que se obtiene un lavado orofaringo también, y de esta manera se adquiere la muestra. Se puede hacer una tinción con bromodimeteramina de plata, que es la que se considera el estándar para poder ver la estructura del hongo, y obviamente pues está toda la biología molecular para hacer la identificación, que hoy en día es lo que mejor digamos lo que más se usa, pero la coloración con meteramina todavía se usa bastante, sobre todo por ejemplo en este tipo de muestras como este tejido que hay acá. Miren cómo se ve ese logo. Obviamente quienes lo veían hace unos años decían, no, pues es un carajo, porque es un quiste. Y todas esas cositas redonditas cafés que parecen como un parásito, como quistes. Y a nivel de tejido, y aquí el hipotético ciclo de vida de neumosis vindiloversa. No existe porque no es un parásito, no es un protozoario, no hace ese ciclo de vida. Lo que hace es que la forma de reproducción sexual forma unos ascus, unas bolsas, dentro de los cuales está el conidio, y ahí ya viene la estructura del óvulo. Los tratamientos, pues, lo mismo. Trimetoprim sulfametoxazol, porque el trimetoprim, acuérdense que el trimetoprim lo que hace es reemplazar metabolitos esenciales que necesita la gente, porque como tiene esa forma de anillo aromático, lo confunde como si fuera lo que necesita para formar folato, y lo que produce es nocivo. Ese es el mecanismo de acción. Trimetoprim sulfametoxazol, y si ustedes observan, se usan algunas que se usan para parásitos, como la primaquina, y también se usa clindamicina, prednisona, trimetrexato, que es algunos de los que se usan para el tratamiento. En pacientes con VIH, los medicamentos más adecuados son el trimetoprim sulfametoxazol y la dapsona y la tabacona, que además son de mayor empleo para infecciones bacterianas comunes en ese tipo de pacientes. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, del cuadro que tenemos nos faltan los mucorales y dentro de los mucorales nosotros vamos a hablar del muco y del muco, que se comporta más o menos como el sopo. El problema con los
corporales es que tienen tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos. Eso es lo que nos hace con ese poder de daño sobre el paciente, porque al dañar el vaso sanguíneo, entonces el trozo del órgano está presente. Por eso, aunque son hongos hialinos,